Teología. Esta palabra que en algunos círculos cristianos es casi una mala palabra porque se tiene la idea de que es algo vano y que llena a las personas de orgullo. Mientras tanto, para otras personas esto es como una montaña tan alta que no saben ni por dónde empezar y se vuelve abrumadora. ¿Son estos escenarios correctos? ¿Deberíamos aceptar que la teología justamente es algo vano o que simplemente es algo demasiado abrumador que no vamos a saber nunca por dónde empezar? En este video veremos cómo la teología realmente es algo bueno, es algo que nos ayuda y de hecho es un mandato de Dios. Así que vamos a ir paso a paso en este primer capítulo de la introducción a la teología. El 7 de enero de 1855, un teólogo muy famoso llamado Charles Spurgeon empezó su sermón con estas palabras. Él dijo: "Se ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No me opondré a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio más apropiado de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que jamás pueda atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. La contemplación de la divinidad es algo sumamente enriquecedor para la mente. Es un tema tan vasto y ojo esto, que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá más a humillar la mente que los pensamientos sobre Dios. Pero mientras el tema humilla la mente, también la expande. El que piensa a menudo en Dios tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente da vueltas alrededor de este estrecho globo. Nada agrandará tanto el intelecto, nada magnificará tanto toda el alma del hombre como una investigación devota, sincera y continua sobre el gran tema de la divinidad. Y a ese es el tema que los invito esta mañana. Y coincidentemente, a ese es el tema que te invito hoy a este video, que es justamente que es el primer video de una serie sobre una introducción a la teología. Entonces, vimos varias cosas muy importantes en esto, pero te hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? Hay muchas formas de contestar esta pregunta y yo de hecho recuerdo también cuando estaba creciendo que yo quería saber y era una pregunta que me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y nuevamente hay muchas formas de responderlas, pero a mí en particular, hablando de un propósito general de cada uno de nosotros, creo que esta es la mejor respuesta que me he topado hasta el momento, y es que estamos aquí para conocer a Dios y para darlo a conocer. ¿Verdad? Estamos aquí para poder conocer más a Dios y en consecuencia de eso que lo podamos dar a conocer. Ahora, y hablando de teología y el conocer más a Dios, es muy importante, ¿verdad? Y vamos a ver durante esta serie y durante este primer episodio cómo eh, realmente cómo es una teología bien aplicada, lo que eso nos va a hacer en nuestros corazones, ¿verdad? Veíamos justamente en la cita de Charles Spurgeon cómo entre yo más conozco a Dios, mi corazón debería hacerse más humilde porque puedo entender mejor que yo no soy Dios, ¿verdad? Puedo entender mejor cuán grande es Dios y cuán pequeño soy yo. Entonces, eso más bien me debería mantener humilde y también expandir la mente porque estamos pensando en el ser más grande concebible. Y una muy buena forma para empezar a hacer esto es conocer lo que se llama los atributos de Dios, ¿verdad? Es decir, qué características tiene Dios. Cuando pensamos en Dios, ¿en qué ser deberíamos pensar? Y esto es muy importante porque conocer
de Dios, conocer cuáles son los atributos de Dios, nos va a ayudar a conocerlo más a Él personalmente. Diría justamente William Lane Craig, y él dice, una vez que comprendemos correctamente cómo es Dios, entonces cambiará nuestra vida. Cuando comprendamos el amor de Dios, nos sentiremos a su vez atraídos hacia Él y queremos responderle y amarle. Cuando comprendamos realmente la santidad de Dios, entonces nos apartaremos de nuestros pecados con repugnancia y reverenciaremos a Dios con temor. Cuando comprendamos la seidad de Dios, nos postraremos ante Él con humildad. Cuando veamos el poder de Dios, iremos en su ayuda con confianza y triunfo. Cuando conozcamos la omnisciencia de Dios, podremos confiar en Él y en su guía cuando atravesemos las pruebas y los valles de la vida. Podemos dejar de depreciarnos y comprendernos y aceptarnos correctamente como aquellos que son amados por Dios. Y esto es muy importante, y aquí ya termino la cita de Craig, porque muchas veces sucede lo contrario, ¿verdad? Muchas veces si no tenemos ideas adecuadas acerca de Dios, si no tenemos creencias correctas acerca de Él, no lo vamos a poder conocer porque no lo estamos conociendo a Él, ¿verdad? Y aquí les preguntan, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando decimos Dios? ¿Quién es este ser, verdad? Muchas personas contestarán esa pregunta de forma diferente. Muchas personas dirán, bueno, es simplemente un ser imaginario. Otras personas entienden que es alguien muy poderoso, pero como casi como un ser humano con superpoderes y que es el héroe, ¿verdad? Otras personas lo ven como un genio que está para conceder mis deseos. Entonces, ¿quién es Dios? ¿De quién hablamos cuando nos referimos por Dios? Y esto es algo que yo veo que pasa entre cristianos, pero también personas que no son cristianas. Por ejemplo, muchas veces cuando uno presenta el argumento cosmológico Kalam, ¿verdad? Que es el de que el, todo lo que inicia tiene una causa, el universo tuvo inicio, por lo tanto el universo tiene una causa, y uno llega a concluir finalmente que Dios es la causa del universo. Muchas personas llegan y dicen, bueno, pero ¿quién creó a Dios? ¿Verdad? Y esa es una objeción muy común y pareciera increíble, pero es una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos, ¿verdad? Y esta pregunta se basa justamente en una mala concepción de quién es Dios. Porque Dios, si hablamos realmente de Dios, estamos hablando de un ser que no es creado. Estamos hablando de un ser que es eterno. Estamos hablando de un ser que existe por razón de sí mismo. No ocupa que nadie más lo traiga a existencia. Él existe eternamente y necesariamente. Entonces, cuando estamos preguntando, bueno, ¿quién creó a Dios? Lo que estamos preguntando en realidad, estamos preguntando, ¿quién creó al ser que no fue creado? Porque ese es Dios. Dios es un ser que no fue creado. Entonces, ¿quién lo creó? No tiene respuesta porque simplemente estamos preguntando estamos haciendo una pregunta que no va en la categoría correcta. Entonces, al empezar a conocer más de Dios y empezar en ese proceso, empecemos con ese pensamiento básico, ¿verdad? Si Dios quisiera esconderse de nosotros, no tendríamos forma de conocerlo, ¿verdad? Dios es mucho más grande que nosotros. Y si Él con su poder, con su omnisciencia, quisiera esconderse de nosotros, estamos fritos, ¿verdad? No tenemos forma de conocerlo. Y esto es realmente un pensamiento un poco aterrador, ¿verdad? Afortunadamente, Dios no es así, ¿verdad? Y Él se nos ha revelado y Él quiere que nosotros lo conozcamos y Él quiere que tengamos esta relación con Él. Entonces, por esta razón, Él se ha revelado a nosotros y si nosotros estudiamos esta revelación que Él ha hecho, entonces nosotros podemos llegar a conocerlo a Él. Y aquí dije algo muy importante, porque esta es la revelación que Dios ha hecho, que nos dice cómo es Dios. ¿Verdad? Esto no es que yo digo, bueno, a mí yo pienso que Dios debería ser de esta forma o de esta otra forma, no. Esta es la revelación que Dios nos dice, yo soy así. Y entonces mi meta es conocer a Dios tal como Él es, independientemente de que eso no sea como yo
me hubiera gustado que fuera, o como yo pensaría que debiera ser. Nuestra meta debe ser conocer a Dios tal como Él es. Y Él justamente se nos ha revelado mediante dos formas principalmente. La primera es mediante la creación, ¿verdad? Mediante lo que Él ha hecho. Y eso nos habla Romanos cuando Pablo dice que por medio de las cosas visibles, por medio de los que ha creado, podemos ver las cosas invisibles de Dios. Es decir, por medio de lo que podemos ver que Él ha hecho, podemos conocerlo a Él, podemos conocer atributos de Él, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado esta revelación general de Dios, y se dice general porque está disponible para todas las personas. Y por otro lado también tenemos una revelación específica, que es justamente la Biblia, donde podemos conocer en más detalle, en más profundidad, quién es Dios y cómo es Él. Entonces, cuando estudiamos ambas revelaciones, esto nos lleva al conocimiento acerca de Dios y eso es lo que se llama teología. Teología es simplemente conocimiento de Dios. ¿Verdad? Y como decía en la introducción, sé que muchas veces eso casi que puede ser una mala palabra en círculos cristianos y demás, pero debemos entender que esto es solamente el estudio de Dios, es el conocimiento acerca de Dios. Y es muy importante entender esto porque realmente todo cristiano es un teólogo, toda persona, diría yo también, es un teólogo. Todos, primero, todos estamos llamados a conocer a Dios y por otro lado también, en su gran mayoría, afirmamos tener un conocimiento de Dios. Entonces, todos somos teólogos, ¿verdad? No solamente aquella persona que tiene formación académica o que es un profesor en un seminario, todo cristiano es un teólogo. Y aquí es donde viene un punto fundamental, porque debemos ser buenos teólogos, ¿verdad? Hay buenos y malos teólogos, nosotros debemos ser de los buenos. Así que voy a terminar este primer episodio aquí, ¿verdad? Una invitación a conocer más a Dios, a estudiar la creación, la revelación general que Él nos ha dado. Y eso nuevamente en áreas científicas, filosóficas o simplemente reflexionando sobre el mundo alrededor nuestro. En eso podemos conocer cosas de Dios. Y también que podamos profundizar en nuestros estudios de la Biblia, que podemos profundizar en cómo interpretar la Biblia bien y que podemos profundizar en conocer a Dios mediante este medio, ¿verdad? Y de esta forma también vamos a poder conocer más a Dios. Y como les estaba contando, este es el primer episodio de una serie, pero quería empezar con esto que es lo más importante, el por qué ocupamos conocer y estudiar, ¿verdad? Y aprender de Dios y la importancia, la gran importancia que esto tiene para nuestras vidas.